no veo nada. En donde, como se dijo en la primera sesión de ayer, estamos cerrando un proyecto que financió CONACYT, que es sobre justamente seguridad, migración, energía y discusiones sobre política y necropolítica, aunque esta sección es más sobre el impacto de la reforma energética en las ciudades que estamos comparando, que son Puebla, Monterrey y Tijuana. Bien, estamos aquí reunidos 4 de los que participamos. Voy a empezar por mi derecha, a Gabriela Muñoz, que es del Colegio de la Frontera Norte, Amado Villarreal, que es del TEC de Monterrey, pero en el campus de Monterrey, Marcela López Vallejo, que está en el CIDE, estaba aquí en Puebla, pero después escapó, un servidor que también está en el CIDE de Monterrey, y tenemos un invitado especial de lujo, que es Fulvio Ruiz, que probablemente ustedes lo conocen más por lo controvertido, lo que ha dicho últimamente, y que por eso lo invitamos justamente, y que él fue consejero de Pemex, de los consejeros ciudadanos, y que ahora sigue todavía en Pemex como asesor de los consejeros. Entonces, gracias Julio por venir. Todo este grupo justamente pensó en ti como una persona que sería idónea para que pudiéramos así conversar. No se trata de hacer una presentación muy académica, se trata de democrar más bien polémica. Y entonces, antes de empezar con la polémica, yo quisiera presentar muy rápidamente a Fluvio. Yo creo que nosotros 4 ya más o menos los conocen, y para justamente no mucho tiempo en la presentación. Fluvio tiene una maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de UNAM, y realizó estudios de maestría y doctorado en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Mendès-France de Grenoble y en la Universidad de París 3, la Nueva Sorbona. Ha sido asesor en la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del DF, cuando era DF, asesor en política energética del Grupo Parlamentario del PRD, en la Cámara de Diputados, en las legislaturas 56, ya mis hermanos, 59 mis hermanos que han fallado. Formó parte del grupo de intelectuales expertos que elaboraron la iniciativa de reforma energética del Frente Amplio Progresista entre 2009 y 2015, que bueno que sabemos eso, porque por eso por ahí hay unas preguntas. Se desempeñó en Petróleos Mexicanos, como ya les dije, como consejero profesional, y tuvo, entre otros cargos, la presidencia del Comité de Desarrollo de Investigación y Tecnología y del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo de Administración de Pemex. Además, fue presidente del Comité de Estrategia e Inversión de los organismos subsidiarios Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Actualmente es asesor del director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos. Muy bien, pues un currículum flamante. Qué bueno que incluso se dio tiempo. Lo más importante es el WhatsApp. Y que eso es lo único que vale la pena. Y que es de WhatsApp. Eso es, o sea, conoce el petróleo desde que nacía, desde que nace. ¿Okay? La idea de invitar a Fluvio es porque queremos un poco conversar con él las conclusiones de cada uno o el grupo hemos tenido de los trabajos. Yo adelanto un poquito, tanto Gabriela como Marcela, ellas trabajaron más la parte del medio ambiente, por las implicaciones, vínculos de energía y medio ambiente, y Amado y yo trabajamos más la parte fea, ¿no? Que es la parte negra, que es la parte de los fósiles, ¿no? Y entre los 4 tratamos de, digamos, ver las implicaciones. Creo que llegamos a conclusiones muy parecidas que se van a mostrar tanto en esta sesión como en la que sigue. Entonces, ya sin tomar más tiempo, a mí me gustaría que, teniendo a Fluvio aquí, él nos dijera si realmente funcionó la reforma energética. Ya vimos que Fluvio fue partícipe de esto, ¿no? Entonces yo imagino que también habrá estado todavía cuando había esta coalición, ¿no?, del Pacto por México, ¿no? Y me gustaría saber si Fluvio, que la vio así que desde un proceso hasta que nació, preguntarle si la reforma energética realmente ha tenido éxito o habría que esperar para que tenga éxito. Y 2,
Estamos en un periodo muy importante en México de elecciones presidenciales, algunas son elecciones históricas. Es muy probable que Morena llegue al poder, y con López Obrador ya también sabemos que López Obrador no ha dicho no a la reforma, pero ha dicho que ha insinuado que la va a revisar. Y Fluvio, que incluso ha estado en unos foros que me han invitado, yo he tenido el honor de ir, es donde abiertamente, no Morena, pero digamos algunos grupos, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, abiertamente ha dicho de que hay que revertirla. Entonces ahorita se crea como un punto de digamos de transición. No sabemos si llega a lo que es lo más probable, se va a revertir, va a permanecer. Entonces son preguntas ligadas. Por eso yo le quiero preguntar a Fluvio, que está muy de cerca de todo este proceso, ¿cómo ve que la reforma tuvo éxito, fracasó, no fracasó, o se ha comprometido la reforma, a lo mejor se ha desviado, y qué perspectivas hay de revertir, en todo caso, esta reforma? Ahí te va. Buenos días. Buenos días. Estaba yo despertando. A ver, voy a empezar con una pequeña anécdota por ahí de los años 60, cuando recién había triunfado la Revolución China. Le preguntaron al número 2 de la Revolución China, a Zhou Enlai, si él pensaba que la Revolución Francesa realmente significaba una gran influencia para la humanidad, y respondió, aún es muy temprano para saberlo, ¿no? Entonces podríamos empezar por esa parte, decir que cualquier reforma, y de hecho cualquier política pública que busque generar un punto de inflexión en un sector como el energético, y en particular el hidrocarburos, toma muchísimo tiempo. Yo suelo decir que los tiempos en este sector siguen siendo geológicos, ¿no? y pues en la era de internet se ven todavía más lentos. Entonces toma mucho tiempo. Sin embargo, yo diría que políticamente la reforma ha fracasado. Políticamente hablando. ¿Por qué? Porque con la intención de buscarle una mayor legitimación social, se le quisieron colgar milagros que no podía cumplir, y menos en un periodo, insisto, para el sector tan corto. Entonces, si ustedes revisan en la exposición de motivos de la legislatura, de la legislación secundaria, sobre todo, que se envió al Congreso en el verano de 2014, verán todas las buenas intenciones. Se suponía que para esta época andaríamos produciendo 3 millones de barriles, se suponía que había 500,000 empleos generados, que estaríamos relanzando nuestra producción de refinados y de petroquímicos, en fin. Nada de eso pasó. Es más, se suponía que tendríamos de nueva cuenta, o nos mantendríamos, porque en 2011, 2012 conseguimos regresar a una tasa de restitución de reservas de 100%, es decir, por cada barril que producíamos descubríamos uno nuevo. Sin embargo, el último informe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos habla de una tasa de restitución de 6.8%. Es decir, por cada 100 barriles que producimos, descubrimos apenas 7. Y las reservas son como el almacén del abarrotero. O sea, si se le acaba, pues hoy dijera aquella, pues y ahora que ven, ¿no? Entonces, vista desde esa perspectiva, claramente la reforma no ha funcionado. Platicábamos sobre los orígenes veracruzanos de Isidro, cosa que me conmovió, y las regiones petroleras, o sea, basta ir y constatar empíricamente las condiciones económicas y sociales en las que se encuentran. Es decir, yo hace un par de meses, hace algunos meses me invitaron a una plática de Ciudad del Carmen, y creo que era el único en el hotel. Entonces, no, quienes concibieron la reforma, porque al final hubo una exclusión de quienes éramos críticos, pero quienes lograron aprobar un cierto tipo de reforma, no calcularon que el ritmo de, vamos a decirlo, de desplazamiento de las labores que hasta ese momento ejercían Petróleos Mexicanos no se podía compensar con el ritmo de ocupación del terreno, por decirlo de alguna forma, de las nuevas empresas. Entonces, mientras Pemex por necesidad tuvo que hacer un ajuste en
2015 éramos 156,000 trabajadores, hoy somos 120,000. No se han generado ni siquiera esos 36,000 empleos por parte de la iniciativa privada. Entonces, en las zonas petroleras, eso incluye el pueblo, Coatzacoalcos, Poza Rica, Ciudad del Carmen, Villahermosa, se vive una situación pues realmente complicada, ¿no? Por decirlo con cierto eufemismo. Ahora, ante la perspectiva de un cambio no solo de gobierno, sino de orientación de las políticas públicas, evidentemente habrá modificaciones en la reforma. De hecho, la propia reforma, hay que decirlo, ya fue reformada. Entre la legislación que se aprobó en 2014 y la que está vigente hoy, hay cambios muy importantes ya en la ley de hidrocarburos, en la ley de ingresos sobre hidrocarburos, en la ley de Pemex, en la ley de la Comisión Federal de Electricidad, e incluso en ciertas consideraciones de la ley sobre el impuesto sobre la renta asociadas a la cuestión petrolera. Es decir, cuando en el debate político se dice cambiar o no, pues ¿de qué estamos hablando? Esta reforma ya se modificó. Y necesariamente un gobierno distinto, posible el gobierno de Andrés, empezará por primero revisar los contratos que se otorgaron al amparo de esta reforma, que en general los procesos yo diría son adecuados. Sin embargo, ustedes seguramente o probablemente sepan, la reforma abrió la posibilidad de que hubiera 4 tipos de contratos: los de producción compartida, utilidad compartida, los servicios como siempre, y los de licencia. Por alguna razón que alguien tendrá que explicar en su momento, en los contratos de licencia, donde por ley se estipula como una de la primera, de hecho, contraprestación en favor del Estado, un bono a la firma, no se solicitó. De manera que en la ronda 1.3 y la ronda 1.4, donde lo que se solicitaron fueron contratos de licencia, no se pidió esta contraprestación. Eso abre un flanco obvio de falta de legalidad plena, y la discusión es qué consecuencias puede tener esto, si eso puede llevar a un juicio de nulidad de pleno derecho o nada más de alterar voto a alguien, pero lo segundo es un hecho, no por un daño patrimonial externo. La reforma no se cumplió incluso en varias de sus partes. Por ejemplo, la reforma mandataba a que a Petróleos Mexicanos, como es natural, se les resarcieran las inversiones hechas en las áreas que no retuvo después de la ronda cero. La ronda cero fue esta donde Pemex solicitó en qué áreas quedarse, y la Secretaría de Energía con la Comisión Nacional de Hidrocarburos decidieron que le daban y que no le daban. Bueno, hasta la fecha a Pemex no se le ha indemnizado por las inversiones que se hicieron en esas áreas, y es muchísimo dinero, porque el valor de esas inversiones no son los fierros o los estudios geológicos, sino la disminución del riesgo geológico, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado que esta empresa italiana ENI o esta mexicana privada Sierra Oil han anunciado grandes descubrimientos. Bueno, esos descubrimientos, ya se conocía ese potencial geológico. De hecho, Pemex solicitó esas áreas y no se le dieron en la ronda cero. Entonces, esa parte de la reforma tampoco se cumplió, y creo que una primera etapa del nuevo gobierno sería ver el cumplimiento de las mismas. ¿Qué modificar? Me parece que las modificaciones, así para decirlo en un primer momento y seguir comentando, son aquellas que permitan a Petróleos Mexicanos funcionar realmente como una empresa, no como hasta ahora, que es finalmente el factor de ajuste de las cuentas nacionales, ¿no?, y principal fuente de ingresos, sino que permitan a Pemex ser una empresa dotada de autonomía de gestión, autonomía presupuestal, reformas que fortalezcan al Instituto Mexicano del Petróleo, que es el gran olvidado en esta reforma. Al final el instituto quedó completamente de lado, y una revisión importante de los mecanismos y las formas para algo que es aceptado como el contacto directo de la ciudadanía con la reforma, que son los mercados de las gasolinas. Yo creo que ahí tiene que haber
una reforma importante, y finalmente una reforma fiscal y regulatoria que propicie una mayor producción de gas natural. No es que no tengamos gas naturales, sino que a los precios de hoy de las referencias internacionales no hay la posibilidad de extraerlo sin pérdida. Entonces, por ejemplo, se descubrió hace varios años el yacimiento de la Cacho en Coatzacoalcos, justamente, pues no se explota pues porque no es rentable, ¿no? Entonces eso se tendría que hacer. Y un elemento final que sí quisiera apuntar, y más estando aquí, es esta definición que se hizo de las actividades de exploración y producción como actividades de orden público o interés social y que tienen preeminencia sobre cualquier otro. Eso es, vamos a suponer a nivel constitucional, el extractivismo, ¿no? Es poner completamente en un estado de indefensión a personas y comunidades donde pudiera haber yacimientos, porque además, conforme a la legislación aprobada en la reforma, el Estado ya no tutela los intereses y los derechos de comunidades e individuos, sino que los deja en condiciones según la ley de igualdad. Ustedes se imaginan, Isidro Morales contra la Shell, es ridículo. Entonces, creo que esas partes de la reforma son reformables y, sobre todo, hay una cierta urgencia antes de que se genere una serie de estallidos sociales, porque lo que ocurre es que más allá de la legislación, pues sí hay una respuesta natural desde la parte, sobre todo, de las comunidades. Entonces yo, de momento, sí dejaría. Muy bien, para empezar, yo haría una segunda ronda de preguntas y ya invitaría también a mis colegas a que participen. Fluvio nos dice que la reforma fue un fracaso más bien político, ¿no? Y lo entiendo como lo ha dicho. Yo agregaría incluso que, igual que el NAFTA se sobrevendió, uno de los métodos que se dijo de la reforma es que iba a bajar los precios de la energía, y estamos en lo contrario, ¿no? Pues ya con eso políticamente la reforma tiene un gran problema de legitimidad. Sin embargo, creo entender, pero me gustaría que Fluvio me lo aclarara, que el espíritu de la reforma era necesario, y que creo que lo que se busca es que justamente ya no solamente Pemex tenga el riesgo o parte del riesgo, o tenga todo el riesgo de producir, de explorar y luego eventualmente producir fósiles en zonas mucho más caras de alto riesgo, como son justamente las más profundas, que es donde se ha visitado básicamente, y la zona en tierra, sobre todo de gas no convencional, y que la idea es justamente que, al menos así se justifica por terminar la reforma, compartir el riesgo por parte del gobierno con las empresas privadas. De hecho, como todos sabemos bien, y mencionó bien Fluvio, los contratos, el gobierno no arriesga nada. Cuando una compañía firma un contrato, de los 170 contratos que hay, la compañía, si encuentra petróleo o encuentra menos, o se le prueba el petróleo, el riesgo es para la empresa y ya no para el gobierno. Hasta antes de la reforma, todo el riesgo, como sabemos, lo absorbía Pemex y por tanto el gobierno. Yo creo, y eso me gustaría que lo con Fluvio y luego compartirlo con mis colegas, que el espíritu de la reforma está bien orientado, con digamos, debilidades que hay, con lo que acaba de mencionar también Fluvio, que descobija también el sector social, estoy de acuerdo, pero que políticamente se vendió mal, ¿no? Y que justamente ha perdido la legitimidad de fáciles totales por la reforma. Haría una segunda pregunta que tiene que ver con gas. Fluvio menciona muy bien que, de hecho, pertenece a Pemex, la Cash. La Cash es un depósito muy importante de gas natural, pero estamos importando el 70 hasta el 80% del gas natural en este momento. Cuando yo veo las cifras, digo, pero ¿qué pasó? Esto fue no producto de la reforma, esto fue producto de que no se hicieron reformas antes, justamente para incentivar al gas natural. No voy a entrar en detalles por qué pasó, lo pongo a tomar si sale. El hecho es que estamos importando el 70%, y de acuerdo a los últimos pronósticos de CENER, vamos a llegar a importar el 90%. ¿No? Fluvio plantea, tiene que haber un cambio aquí regulatorio. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de cambio? Porque la reforma lo que también prometió
es que ya debe haber más subsidios, y de hecho los precios del gas natural están totalmente liberalizados. Pero el problema está ahí, que estamos al lado de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una revolución de shale gas, como ustedes habrán escuchado, y entonces el shale ha bajado los precios del gas, que está abajo de $4, está en $3 el millón de unidades térmicas, que es como se mide el precio, y esto hace que México importa ese precio, claro, le agrega el costo de transporte, pero el precio es muy bajo, y entonces lo que explica que para Pemex un precio tan bajo no le conviene. ¿Por qué? Y aquí está una clave también, no tanto de reforma, sino de la manera que Pemex ha manejado. Pemex lo que busca es optimizar la renta, y la renta, o sea, los ingresos extraordinarios están en crudo, no en gas, porque el precio está desplomado. Y eso explica por qué a Pemex no le interesa, no tiene incentivos para extraer más gas, sino más en crudo, y esto hace que estemos importantes. Ahora la respuesta que está dando el gobierno con la reforma es licitar 9 bloques de shale en la ronda 3.3 en Tamaulipas. Entonces, mi pregunta es a Fulvio y a mis colegas si esto es una solución a las importaciones, que México licite para compañías privadas, no Pemex, bloques de shale ubicados en Tamaulipas. Son mis dos preguntas para seguir con este conversatorio con Fulvio, y entonces le pediría quizás a mis colegas Gabriel y Marcela, que son la parte más ambiental, ¿verdad? ¿Qué opina? Después Amado también, ¿qué opina sobre esto? Sobre el tema del gas, lo que pasa es que las definiciones que se hicieron en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la forma en que está definida la carga fiscal, hace que a estos precios no sea rentable. De hecho, estamos elaborando una propuesta para que se permita a Pemex, que finalmente es el Estado mismo, que pueda recuperar costos, como lo hacen las privadas en los contratos de crudo, porque eso es otro gran tema, la asimetría fiscal entre Pemex y las privadas. Es decir, mientras Pemex solo puede deducir hasta un límite de $6-10 por barril producido, las privadas pueden deducir hasta el 60% del valor de la producción, que a los precios de ahora, con $60, que ya estamos otra vez, quiere decir que las privadas pueden deducir hasta $36, y Pemex solamente la sexta. Entonces, las privadas, por ejemplo, se les reconoce un 25% adicional de sus costos de exploración y se les regresan, pero no se les reconoce nada. Pero lo que nosotros planteamos, esos son los cambios. A ver, pónganlos en condiciones fiscales similares a una empresa privada, y para nosotros ya sería rentable explotar este gas, incluso casi que a precio, y el Estado no pierde. ¿Por qué? Porque entonces Pemex extraería un gas que hoy no extrae, ergo el Estado no recibe ningún ingreso por ese gas, y Pemex podría surtir sus plantas petroquímicas que hoy trabajan a porcentajes menores de su capacidad de producción, y entonces el Estado recaudaría al final del día por la producción de petroquímicos, y el país al mismo tiempo dejaría de importar una proporción creciente de petroquímicos. Entonces la lógica de una propuesta que estamos impulsando, y es a lo que me refiero básicamente. Ahora, sí, el tema del espíritu de la reforma era complementar la actividad que hace el petróleo mexicano. Pemex, como sigue siendo la principal fuente de ingresos fiscales del Estado, está sujeta a todas no solamente una serie de restricciones presupuestales, sino a una jerarquización de sus proyectos de inversión. Desde 1981, a partir de la crisis, Petróleos Mexicanos, por cuestiones estrictamente de corto plazo y fiscales, ha privilegiado la producción de petróleo crudo. Como todos saben, se dejaron de construir refinerías, se dejaron de construir plantas petroquímicas, pero la lógica subyacente, y la repiten mucho los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, es que un proyecto de exploración y producción siempre es más rentable que una transformación industrial. Eso lo ha dicho en lo absoluto, es cierto, pero yo les digo, siempre es como decir comer carne es nutritivo. Pues sí, pero si solo comes carne te vas a morir de escorbuto, de gota, lo que tenés primero te vas a morir. Entonces, justo pasa eso con Pemex. O sea, a partir de los años 80 se ha desbalanceado su portafolio de inversión de tal manera que cuando
estamos en la parte baja de los ciclos de precios, recuerden los precios del crudo en un ciclo largo, a veces con variaciones coyunturales, pues no se puede aprovechar esa parte para hacer más rentables la parte de transformación industrial, como si hacen las grandes productoras. En 2015, cuando cayeron los precios del crudo, las empresas petroleras transnacionales, las grandes empresas, obtuvieron entre el 70 y el 75%, depende de la empresa, de sus ingresos de sus divisiones de químicos, petroquímicos y refinados, que se hicieron mucho más rentables porque el precio del crudo y del gas habían caído. Pemex no pudo hacer eso porque no es un desastre el Sistema Nacional de Refinación. A mí me tocó como asesor en la Cámara de Diputados ver cómo para el presupuesto 2005 se aprobaba 0 pesos 0 centavos para mantenimiento de refinación, así que 0 pesos 0 centavos. Eso es absurdo. Entonces, esa es la parte que tenemos que hacer, es decir, hacer más balanceado, y eso solo se va a lograr si Pemex tiene autonomía presupuestal, porque si no, mientras en su consejo estén 2 miembros de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía y todo el mundo ahí, pues obviamente van a decidir en función de esas necesidades. Lo preocupante de la ronda que sigue es que aún hay una gran debilidad institucional para regular a quienes eventualmente participaran como operadores privados. La Agencia de Seguridad, de Energía y Ambiente del sector todavía es muy frágil. La propia Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se ha dedicado más a organizar licitaciones que a fortalecer las áreas que le permitan ejercer claramente sus facultades regulatorias en este terreno, pues falta madurez institucional todavía. A mí me parece que todavía el Estado mexicano podría quedar en una situación comprometida en términos de la Secretaría de Información y demás. Creo que eso tendría que esperar, y las condiciones políticas, a mi juicio, van a permitir que se retrase. O sea, esta licitación es en octubre, no tendría sentido que pues saben que el 3 de junio empiezan a buscar a los pinos, el 2 no porque están en el verano, el 3 de junio buscarán a de los pinos, y yo creo que es uno de los puntos que se van a tocar. Sí. No sé si Gabriel digas algo sobre Shell o Ok, ¿qué tal? Buenos días. Veo que se me están aquí. Pienso yo que muy impresionados por todo el conocimiento que nos están aquí dando. Pero a mí me gustaría hablar ligeramente de 3 cosas. La primera, antes de ir a tocar el shale gas, el gas de lutitas, que se está en el famoso fracking o fractura hidráulica, ir a hacer un poco más gala de lo que decía, como nos presentó a nosotros Isidro Marcela, de que somos las ambientalistas. Me gustaría primero hablar de eso, en segundo lugar, pero antes me gustaría hacer una precisión. Dicen, y me preocupa, que hablen de que el espíritu de la reforma era el correcto. No, a mí no me parece que era el correcto. A mí me parece que había que reformar, eso sí estoy totalmente de acuerdo, pero no de esa manera, porque se puso demasiado énfasis así someramente en 2 cosas. Uno, el sector de hidrocarburos, que ya tenía todos los problemas, y lo segundo es tener toda esta casi foco total en la financial performance, ¿no? En la manera financiera de solamente estar viendo las cosas. Eso es un error, ha sido un error, y por eso es que estamos viendo estos problemas. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, yo también viví en Veracruz, solía ir a... ¿Qué tal, María? Bienvenida. Solía ir a Coatzacoalcos, iba a Minatitlán, comíamos minilla, riquísima, ¿no? Pero ahora vivo en Baja California. Baja California es bien interesante desde el punto de vista energético, porque es una isla energética. ¿A qué me refiero con isla energética? Nosotros no tenemos ninguna reservas de petróleo probadas al momento, ni creo que las vayamos a tener por la geología. No tenemos gas, no tenemos carbón, estamos desconectados de la red eléctrica nacional, pero estamos... Además, yo vivo en Tijuana, imagínense eso, ¿no? Entonces, además, estamos conectados, la red eléctrica está conectada a California, no a Baja California, no, a California no está conectada a México,
La red de gasoductos no está conectada a la red nacional, está conectada a Estados Unidos. Entonces, lo que el viento se llevó, lo que la reforma nos trajo desde hace años, décadas a nosotros, ya lo vimos, porque hay una enorme dependencia energética por ser una isla. Fíjense que antes de que llegaran los gringos siempre han estado ahí, y también desde principios del siglo XX se empezaron a tirar líneas para poder traer energía a las minas que estaban explotando algún tipo de cosa en Baja California. O sea, ya es viejísimo este intercambio de energía. Nosotros lo sufrimos, lo vivimos. Una cosa muy importante, que es lo que voy a decir para la segunda parte, para terminar esto. Entonces, todas las reformas que hemos visto, hay empresas que producen electricidad en base a gas natural. Desde el 2001 se llegaron a instalar en Baja California y exportan 100% todo a California. Ahora con el fracking se ha construido un ducto que viene desde Texas, donde San Juan Permian Basin, donde se extrae gas natural por fracking, me gustaría hablar de eso. Recorre Texas, recorre Nuevo México, pasa por Arizona, baja a Baja California, se quema, se transforma en electricidad y se manda a la Environmentally Friendly California, que no le importa dónde se estén dando los impactos de tierra, de gas, de emisiones, de agua, sobre todo de uso de agua, que es importante, pero sí, yo tengo mi energía, ¿no? Entonces, ya habíamos sido experimento de algo parecido a la reforma desde hace décadas. Y a mí me preocupaba por eso mismo que la reforma, cuando se empieza a hablar, se esté considerando solamente como como financial performance, que el desempeño financiero. Es un error enorme, porque nosotros teníamos ya la experiencia, había en México la experiencia, y no es la única, Baja California Sur también está aislada, de seguridad energética. Está vacío totalmente la consideración de seguridad energética. ¿Y qué es lo que pasa en seguridad energética? Ahí les cuento una anécdota. Con la gente del panel intergubernamental de cambio climático, desde hace rato somos amigos, nos conocemos. Cuando se saca el reporte sobre energías renovables, el mundial, no sé si recuerdan, 2011, los invitamos, la UNAM no los quiso recibir, nosotros los invitamos al colegio a que vinieran los expertos a presentar el informe. Bueno, ya les dije que estamos unidos a California, ¿verdad? De la electricidad. Hace mucho calor y de repente se sobrecalienta un transformador, hay en el medio del desierto de Arizona y California, se cae y tira toda la red. No tenemos electricidad desde Los Ángeles hasta Ensenada. Imagínense. Esto es seguridad energética on the street, ¿no? Ahí la tienes. ¿Qué es lo que pasa cuando no tienes electricidad? Hubo compras de pánico, la gente, además con 40, 52 grados en Mexicali. ¿Se imaginan lo que es eso? No tenían ni de dónde agarrar para soplarnos, ¿no? Y llegan los expertos en energía renovable a Tijuana y todo estaba sin luz, ¿no? Tuvimos que ir a rescatarlos del aeropuerto internacional. Eso es seguridad energética. Si no lo entienden como esto o aquello, o que Bourdieu, no, olvídense, no tenemos cómo enfriarnos, no hay donde la gasolina, no hay. Por las compras del pánico no había gasolina en una semana en la mayoría de estaciones. Y eso no se contempló en la reforma. Entonces, no, señores, desacuerdo con ustedes. No era el espíritu correcto. Había que reformar. Y para mí lo más importante, que era la estructura que mantenía la gran impunidad y corrupción, sigue ahí, intacta. Eso sí, que había que ayudar al gobierno, que había que explorar. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero por la misma impunidad estamos totalmente desprotegidos
ahí tenemos el Deep Horizon, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos porque BP se quiso ahorrar unas válvulas porque está muy caro ponerlas ahí, y nosotros ni siquiera tenemos eso, ¿no? Entonces, no es solamente de, vamos a cuidar a los arrecifes, que sí, es importante, pero estamos hablando de que estamos poniendo en riesgo nuestra propia subsistencia como sociedad, y eso es gravísimo. Bueno, después de decir eso y de concordar con ustedes y por qué argumentar esto, o no concuerdo con ustedes, voy a la parte ambiental. Lo que sí tiene Baja California es que es mucho sol, es mucho viento, y lo que eran las reservas más grandes de energía geotérmica en Hispanoamérica hasta hace unos 10 años, porque CFE va y le explota mal. Hay que comprender un poco cómo es que se hacen las cosas para hacerlas de manera no tan mal. Pues las hicieron mal y todavía peor. ¿A qué me refiero? A que para sacar, ¿sí conocen cómo se hace la energía geotérmica? Hay, digamos, lagos calientes a 300 y 500 grados de temperatura en la tierra. Entonces lo que hace uno es hacer un pozo, y pues claro, que sale corriendo ese gas, ese vapor es lo que uno utiliza para mover una turbina y producir electricidad. ¿Que es renovable? No, señores. Aquí a mí me molesta siempre la energía renovable. No es cierto. Va a depender de cómo se esté extrayendo. Y esa energía renovable, pues, que viene del suelo, que es agua, caliente, viene con un montón de metales pesados normales en la tierra. Y entonces hacia Pemex, hacia su pozo, ahí va, ¿no? Aquí me gusta un pozo, se acaba el vapor, ya se acabó, vámonos al siguiente. Lo que hace la mayoría de personas con conocimientos técnicos, países, es reinyectar, pero no reinyectar en cualquier momento, porque la temperatura es importante para que tu pozo siga activo, ¿no? Es importante, sí, a la gente no le podrá parecer muy importante un grado de temperatura, pero a nosotros tenemos un grado de temperatura, pues sí, no pasa nada, pero un grado de temperatura en un ecosistema puede matar a un ecosistema, y a eso se le llama puente térmico. Cuando la gente no tiene que contaminar en las plantas petroquímicas el agua de enfriamiento, basta que no la enfríe para que se cree una área homogénea con un grado de temperatura suficiente para matar las larvas, matar el ecosistema, pues temperatura. Entonces, imaginen si eso pasa, ¿qué es lo que pasa cuando uno reinyecta a esos 500, 350 grados? Bueno, pues no lo supieron hacer, conservar la energía adecuada. Echaron a perder mucho de eso. Pero antes de reinyectarlo, nada más sacaba, enfriaban, claro, cuando el vapor se enfría ya se vuelve agua, que estaba riquísimo en minerales, en metales pesados que ponían en una laguna, ¿no? Deberían de verse preciosas, de color turquesa, ¿no? Bueno, pero son tóxicas, que en el momento, dejen más Max, ¿no? 1, 2 y 3. En el momento que eso se seca y están expuestas, un minuto, y todavía no había que segunda parte. Entonces todo ese polvo puede ser respirado porque va a la atmósfera, va aquí. Hay dos maneras que uno respira bien a un lugar que está rodeado, que se repleto de niños, ¿no? De personas, entonces allí otra vez tenemos que ver lo de energías limpias. Pero bueno, mucho de la reforma energética que no han hablado mis colegas es acerca de lo que se está haciendo en los emisiones de energía renovable, los certificados de energía renovable, que también, aparte de los hidrocarburos, se está haciendo para impulsar. Y esta falta de preparación, se están creando las compañías 2 minutos para el ratito para estar compitiendo por los contratos. Nosotros también tenemos un parque eólico 100% de exportación a Estados Unidos, y ahorita viene un parque solar de 200 megas, que es mucho terreno, que va a ser de exportación. Y es ahí donde digo, cuidado, ni siquiera en los renovables la cosa se planea de manera adecuada. Y aquí lo dejo porque les mando también de
Gracias, Gabriela. No, sí, me tocó la parte más fea, que cuando uno tiene que ser el coordinador, pues tiene que poner también ya cierto, sobre todo porque el tema es apasionante, ya se están dando cuenta. Y quisiera volver a unos temas que trató Fluvio y que está matizando ahorita Gabriela para que podamos sacarle jugo a esto. Pero yo le pediría a Marcela, en 5 minutos máximo, cuál es su posición, y al mismo tiempo a Mao también le pediría lo mismo. Y aquí le voy a Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo digo, yo ya sé que nos pusimos pesimistas y pues hay que echarle un poquito más de pesimismo todavía, ¿no? Porque yo veo, además de un fracaso político, un fracaso no completo, pero sí en áreas técnicas. Y quiero hacer nada más 3 observaciones. La primera es con respecto a los contratos que platicabas, Fluvio, que es sintomático que una vez que se adjudican los campos, los proyectos, etcétera, con cierto tipo de contratos, a la hora de tratar de implementarlos, etcétera, pues ya no se podía en términos financieros, porque no se toma en cuenta el riesgo social y muchas otras cosas. Entonces, de las primeras rondas se tuvieron que renegociar esos contratos fuera de la ley. Pues no sé si en lo oscurito no, pero por lo menos se tuvieron que renegociar, y entonces las compañías pues ya saben que si se les da un contrato lo pueden renegociar a la hora que sea, es decir, lo pueden cumplir. Entonces, esa parte, como decía Gabriela, pues sí, la parte de corrupción e impunidad, creo que si a la parte técnica que más o menos se salvaba, le ponemos este ingrediente, pues sí es un poco complicado, ¿no? La segunda cosa que quería decir es que yo tampoco estoy muy de acuerdo con que si la reforma, tiene un buen espíritu, pero un espíritu muy profósil, ¿no? O sea, la ley de transición energética sale 2 años después, y porque muchas ONGs que estuvimos ahí, por favor, pasen la maldita reforma de la ley de transformación energética, ¿no? De transición energética. Por un lado, pero por otro lado, a mí viendo las tendencias globales de economías desarrolladas, dice uno, a ver, o sea, México queremos sacar la última gota de petróleo, siendo que China, N países europeos que pues, quizá no son tan comparables con nosotros, ¿no? Pero algunas economías del sur global, del famoso sur global, están metiéndole dinero para descarbonizar su economía. Porque ya vimos que en, no sé, 50 o más años, pues la mayoría de las ciudades de la vida cotidiana va a ser electrificada, ¿no? O sea, el combustible directo de primera generación que le echa uno al coche, ¿no? Pues ese ya no va a tener tanto impacto, entonces a lo mejor en precios pues ya ni siquiera nos va a convenir, ¿no? Va a ser, hoy en Estados Unidos ya cuesta lo mismo abrir una planta de carbón nueva que abrir una planta de energía eólica o solar. Entonces, pues ahí es decisión política, ¿no? Si te quieres quedar en el siglo XX, política del siglo XX, o quieres transitar a siglo XXI o siglo XXII, yo no sé, ¿no? Entonces, sí, el espíritu sí era necesario, nuestro sector petrolero está en el hoyo, pero no sé si era el espíritu correcto, ¿no? En este mundo que desde los precios de renovables están bajando rapidísimo, ¿no? Siendo muy competitivos. Y la tercera cosa que quería mencionar es, y esta es más una reflexión y pregunta también para Fluvio y para el panel, ¿no? Nadie midió de la reforma energética, así como no se midieron muchos costos políticos, partidistas, nadie midió el impacto de implementación local. Nadie, absolutamente a nadie le importó, siendo que es, desde mi punto de vista, lo más importante, porque ahí es donde suceden las cosas, ¿no? Y entonces tenemos problemas acá, Gabriela pone una lista de problemas, yo los pongo aquí en Puebla, yo trabajo en Casa Puebla, donde, de la lista de problemas el más grave pues es el famoso robo de combustibles, ¿no? Tomas clandestinas, todo el impacto ambiental y social que traen ese tipo de cosas, ¿no? En el Triángulo Rojo, el Tepeaca, de Camachalco, etc.
Y entonces eso es más una pregunta, ¿no? Tú que estuviste metido, ¿no? Ahí, alguien... No era el guachicoleo, no, pero de la reforma. O bueno, uno no sabe. Yo no juzgo, nomás digo. Pero tienes contactos ahí. En mi latitud. No, digo, es más como pregunta, ¿no? Alguien alzó la voz, alguien dijo algo, o si alzaron la voz, no les hicieron caso, o cómo se pensó, porque sí, hay un fondo para entidades y municipios con actividades petroleras, ¿no? Que lo que hace es que te da dinero si tú privilegias la actividad de hidrocarburos sobre otras, ¿no? Que es lo que decías del enfoque estratégico, ¿no? Y eso, bueno, trae otros problemas ambientales y sociales, pero en términos de planeación de esta reforma, ¿a alguien le importó la implementación real? El hecho de que Shell tenía que negociar con el ejidatario dueño de sus 3 hectáreas de tierra para el derecho de paso y servidumbre, y luego la servidumbre legal, y la inseguridad que eso te genera porque tú propietario de la tierra, eres el responsable legal de ese cachito, y entonces si hay un ducto ahí, si hay un guachicol, pues que tú vas a ir a enfrentarte con, o cómo le vas a hacer como sociedad de a pie, ¿no? Eso más, pues el problema del robo de combustible en términos de ciudades y abasto de gasolinas, calidad de gasolinas, y bueno, necesidad de precios, ¿no? De competencia de precios. Yo iba a tener muchísimas preguntas más tarde, pero les vamos a ver Amado y yo empezaría con otra pregunta más, la que es muy José y después algunas cosas. Muy bien, bueno, yo quisiera tomar, vaya, no quiero hablar a favor, digo, no en contra de todo lo que se ha dicho hasta este momento, pero sí hacer de que originalmente sí la idea principalmente era un concepto de eficiencia, un concepto de incrementar la producción, porque al final de cuentas yo recuerdo un trabajo que presentamos con el secretario de Economía, estamos hablando de 2013, y en el trabajo veíamos cuáles eran los sectores principales de la economía nacional y qué era lo que estaba haciendo que el crecimiento no fuera el deseado, y esa ha sido la crítica que nuestro país no ha crecido en los últimos, pues desde el tratado, si quieren ponerle, para darle un tiro ahí muy de precisión, pero al final veíamos que los sectores que estaban atorando al resto de los sectores era el sector energético, sin duda el sector de generación de electricidad, sin duda el sector de petróleo y gas, y curiosamente esos dos sectores, si ustedes ven el censo económico, identifican creo que a 3 clases de actividad a nivel de 6 dígitos del sistema de clasificación industrial que lo definen todo, ¿no? O sea, de ahí más no hemos avanzado, está completamente centralizado el sector en gobierno. Entonces el asunto era efectivamente quitar esa traba, ¿no? Quitar esa traba al crecimiento, pero yo creo que incluso hablando de este término de eficiencia económica o eficiencia financiera, como lo comentaba ahorita Gabriela, creo que también ahí nos equivocamos, o sea, porque si tú implementas una reforma de este tipo, al menos lo que nos ha tocado ver en este proyecto es que muchas de las empresas que están entrando a la parte de petróleo y gas, como BP, son planes de inversión donde los picos de producción se van a dar en plazos prolongados, ¿no? Estamos hablando sin duda más de 6 años, o sea, si estaban pensando, ahorita que platicábamos de que había una meta de 3 millones de barriles para el cierre de esta administración, bueno, pues yo no sé, o sea, creo que había mucha ignorancia. La realidad es que los plazos son, en el pico de producción estamos hablando de 12 años, según BP, y me imagino que debe ser algo muy estándar, ¿no? En realidad, el potencial, vaya, si íbamos a esperarnos un plazo tan largo, algo en medio se debió haber hecho, ¿no? Porque hoy en día Pemex, pues de alguna manera está medio desmantelado, ¿sí? Y por otro lado, tenemos una desinversión en el sector, hay una visión en donde incluso si vemos el tema de eficiencia, y ayer lo que platicaba con un colega economista, un compañero mío de primaria, y decíamos que
cuando hablamos de seguridad nacional, autonomía, cuando hablamos de autonomía alimentaria, energética y todo eso, que tiene que ver con este tema de seguridad energética también, nos olvidamos que hay un componente de eficiencia ahí que tiene que ver con riesgo, ¿no? O sea, el país no puede pasar todo el sector de dependencia energética sobre otras, sobre tu vecino más cercano, ¿va? Y hoy por hoy tienes una dependencia no solamente en gas, sino en electricidad, y resulta que ahora también, sin duda tecnológica desde hace décadas, porque hoy en día queremos, y fue parte de nuestro trabajo, Isidro, fue ver, a ver, ¿cómo le hacemos? Y tuvimos una reunión en San Diego con el doctor Mares, con David, y tuvimos una con colegas de Estados Unidos, o sea, ¿qué hacemos para que México obtenga lo mejor de esta reforma? ¿O qué más puede capturar México, no? Y la realidad fue, y me sorprendió ver las respuestas, ¿verdad? Y sí, o sea, porque al final, pues ellos están pensando en nosotros, ¿verdad? En realidad ellos van a aprovechar el ambiente de reforma energética para sacar su raca y punto. O sea, entonces en ese espíritu pensamos, bueno, ¿cómo las cadenas de valor en México pueden capturar mayor valor del sector energético? Y te das cuenta en el camino que el sector energético es prácticamente, primero, es un sector altamente intensivo en capital, su generación de empleo es reducida. Entonces ese tipo de rama, discúlpenme, pero va a ser un poco. El paquete tecnológico en petróleo y gas es prácticamente, ya está dado, tiene décadas de eso. Hay líderes a nivel global que ya lo hacen. Texas, por eso no quiero hablar de otro tema más que petróleo, etcétera, porque quiero trasladar nuestro paquete tecnológico y sacarle raja a eso. Entonces dices, bueno, hicimos un intento de ver, bueno, cómo está relacionado los sectores de innovación en México con el sector energético, pues su relación es mínima. ¿Quieres desarrollar más? Está cuesta arriba, ¿va? Está completamente cuesta arriba. Por lo tanto, entonces, esta apertura del sector es una invitación a la inversión extranjera. Si acaso podría darnos un aumento en la producción, pero pues será algún día, que no va a ser ni siquiera en el último día de esta administración, que prometieron bajar los costos de energía en muchos sentidos y aumentar la producción en no sé cuánto. Entonces, en realidad, resulta que cuando ya te metes al tema de innovación, y aquí mi sesgo pues es más por el lado de desarrollo económico regional, ves que la alternativa de las energías renovables surge, ¿no? Salta, pero es casi lo mismo que está pasando en telecomunicaciones, ¿no? O sea, en telecomunicaciones hay una regulación, pero el desarrollo tecnológico se lo está comiendo. Entonces, ¿querías competencia? Bueno, pues la tecnología ya se encargó de la competencia, porque la regulación nunca nos pusimos de acuerdo, etcétera, ¿no? Telmex y los demás, y todos contra Telmex y Telmex contra los otros y así. Pero al final el desarrollo tecnológico, o sea, les está ganando. Y en la parte energética, pues va a pasar más o menos lo mismo, si no es que la regulación lo impide, ¿no? O sea, el desarrollo tecnológico efectivamente va a permitir el acceso a energía, y va a permitir un punto que, aparte del tema de seguridad energética, hay un componente social, ¿no? Porque en esa pérdida de luz que se da, por ejemplo, ahí en Baja, el hecho de que se escasee o que haya cortes, también tuvimos en Monterrey no hace mucho un corte, ya den cuenta que es como regresar a la película de la serie, ¿no? The Walking Dead, porque prácticamente las calles desorganizadas, la gente no encuentra gasolina, porque las bombas funcionan con electricidad, y bueno, era un caos, ¿no? Ya lo vivimos también en Monterrey, en la zona noreste del país, y es increíble que todavía estamos esperando que ante situaciones de cambio climático, y miren, yo era un defensor de no políticas existencialistas en el tema del campo, ¿verdad? Pero a través del campo, participando productivamente en el campo, me he dado cuenta que en esos últimos años el cambio climático nos está poniendo en jaque en muchos sentidos. Entonces el cambio climático, incluso en energía, lo que pasó en Houston, nos demostró que las prioridades están allá. Ellos, si tienen una necesidad allá, van a tener su prioridad allá, y no va a estar de este lado. Y eso es un elemento que no se entiende. Entonces, en el tema de eficiencia, habría que incorporar el tema de riesgo, ¿verdad?
pero de riesgo de esta autosuficiencia, de garantizar tu desarrollo, de garantizar tu insumo para seguir creciendo, ¿no? Obviamente hay más temas, ¿no?, que ver, pero bueno, esto es nada más saber. Muy bien, Amado, muy bien todos. Se dan cuenta de un poco de todos los temas que tuvimos que tratar y lo apasionante que es toda la investigación. Tenemos poco tiempo, quedamos hasta las 11:15, ¿verdad? Porque empezamos tarde, ¿verdad? Entonces yo quisiera, antes de darle la palabra a Fluvio con todas las preguntas que surgieron, comentarios, hacerle otra pregunta, ¿no? Y entonces dar unos 10 minutitos, 2 minutos máximo, para que entonces podamos abrir a preguntas y terminemos rápidamente todos. A ver, Fluvio, tú mencionaste algo muy importante. Pemex no puede ser eficiente por carga fiscal. Es algo que ya sabemos, tú lo has vivido muy de cerca, explicaste muy bien en tu segunda presentación por qué entonces Pemex quiere más crudo que gas. Ahora, mi pregunta, con López Obrador en el poder, que es lo más probable, ¿estaría dispuesto su equipo a cambiar el famoso transitorio de la reforma energética que plantea que todavía Pemex se mantiene en el presupuesto? ¿No? Porque no es cosa de cambiar el transitorio, ¿no? Y queda fuera del presupuesto. Ahora, habría que ver obviamente cómo lo vas a aterrizar. Es una. Tomando en cuenta que, como tú bien dijiste, Pemex no es solamente una empresa productora, es una empresa que proveyó servicios de todo tipo, incluso hasta discursivos, nacionalistas, todo. Y entre esos servicios fue caja chica, o es caja chica del gobierno. Funcionó, y aquí lo digo con lo que dijo Gabriela, la reforma no ataja la corrupción, por supuesto que no. Y todos tenemos ese término Pemex Gate, ¿no? De cómo Pemex le daba dinero a la campaña de la Bastida. Bueno, era un escándalo, o el Dredge, ¿no? Y nadie quiere hablar de eso, ¿no? Yo espero que si gana el profesor Fluvio, se haga caso, porque no puede ser, es indignante. Pero ¿qué estamos viendo? De que Pemex se utiliza justamente para también captar de corrupción para financiar campañas políticas, en este caso para el PRI. Si gana AMLO, no es el PRI. Pero, tanto Calderón como Fox tampoco hicieron ese cambio, porque también favorecieron y porque también se beneficiaron de los chicas. Entonces, la pregunta es, no solamente es el transitorio, sino si está dispuesto el nuevo gobierno, que llegaría aquí con una coalición muy distinta a la que hay ahora, a realmente abatir la corrupción de Pemex y eliminar esa totalmente autónoma. Organizos, además después de... Luego lo estamos mostrando. Exacto, por favor. Rivera del Duero lo libera todo. Y además, después de haber sido rebasado por la izquierda, por Gabriela, es lo que más duele. A ver, de lo grande a lo pequeño, a ver si me sale. Sí, el problema de la reforma es una cuestión, son los objetivos que vimos claramente que no se cumplieron de ninguna manera, y tienes una y otra, la pertinencia. O sea, como un país que además suscribe una serie de compromisos internacionales en términos de cambio climático dice: yo quiero producir 3 millones de nuevo. O sea, tuve la oportunidad de ser sinodal, no dirigí la tesis, simplemente fui sinodal en la ley, de una chica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde en términos con un modelo físico-químico muy sólido demuestra que no se puede. O sea, no puedes cumplir la COP21 y los objetivos de la reforma. O sea, y ahí no son una cuestión de leyes, de política, es físico-química y no se puede, ¿no? Entonces, el punto era justamente la pertinencia de una reforma que además es profundamente extractivista. Ya vimos cómo se coloca en la Constitución este octavo transitorio que créanme, yo he platicado con magistrados del Tribunal Superior Agrario, pues esto es la locura, porque incluso en términos del esquema jurídico mexicano, ¿no? Casi que ellos me decían, que era una magistrada sinaloense, un nacionalista, ya deja que lleguen los acá y no van a pasar. O sea, es una cosa que te diga la ley de hidrocarburos y otra es todo el andamiaje jurídico agrarista de este país. O sea, Carolina Anaya sigue caminando por toda la boca. Entonces, bueno, más allá de eso, tiene un enorme defecto la reforma, y que en cierta manera tocó, y es que los hidrocarburos son la parte central y se consideran una mercancía como cualquier otra. O
sea, para quienes concibieron la reforma, porque algunos quisimos participar y al final fuimos excluidos, más o menos se nota, ¿no? Pero la reforma, o quienes concibieron la reforma, conciben que no hay aspectos geopolíticos ni de ningún tipo asociados en la venta. Fíjense una cosa, nada más un simple dato. En los contratos de producción compartida, es decir, son contratos donde el contratista, la empresa petrolera, se reparte con el Estado la producción. Pues la reforma se puso que esa producción que le toque al Estado se licita quién la comercializa. O sea, no la comercializa el Estado, como sería obvio, tendría que ser PMI, que además es una empresa muy eficiente, una filial de Pemex, en temas de opacidad, pero en términos de operaciones muy eficiente. Sin embargo, ¿y quién creen que va a comercializar? Eso se hizo en diciembre a rajatabla. Trafigura, que tiene una historial nefasto en el mundo, y esa Trafigura va a comercializar el petróleo nuestro, porque finalmente sigue siendo nosotros. Entonces se le entrega incluso eso. En el caso de un yacimiento transfronterizo, lo puede comercializar quien quiera, lo puede operar quien sea, no hay ninguna restricción. La producción no tiene ninguna restricción. Si no hay cambios en la ley, y yo espero que tengamos, que tengamos mayoría legislativa para reformar esta parte de la ley y obligar a que, como estaba en Estados Unidos hasta hace 6 meses, porque luego dicen es Corea del Norte, no es Gales con Texas. La producción primero tiene que satisfacer las necesidades nacionales y el excedente exportarse, porque si no, toda la producción de los yacimientos en el norte del Golfo de México van a Estados Unidos. No hay hoy por hoy en la ley ninguna obligación de que esa producción sirva para nutrir el consumo nacional. ¿Por qué? Porque esa es una mercancía. Entonces, ese es el gran defecto que permea en toda la ley. Por supuesto, no hay preocupaciones de seguridad energética. Yo esto un poco al respecto al final, y eso urge en este país. O sea, no podemos depender del 70% de la gasolina, del 40% de los petroquímicos, del 80% del gas natural. O sea, no podemos. ¿Cuesta? Sí. O sea, algunas se lanzan así contra Andrés, no refinerías, ¿cómo las va a hacer? A ver, se tienen que hacer porque necesitamos medio paliar, porque además en el sexenio no va a dar tiempo de cubrir todas las necesidades, pero la seguridad energética cuesta como todas las seguridades. Por eso tenemos seguros de auto, de vida, de casa, pues porque queremos asegurarnos de esas, que no estamos en una posición de fragilidad. Y en el contexto de un Donald Trump, no sé cómo se le ha ocurrido bajar el Swiss, por fortuna, pero no hace falta incluso una cuestión política. Miren, cuando se vino el Harvey, el huracán, Pemex tuvo que ir, pues el PMI de veras es súper eficiente. La gasolina que se consumió de Puebla a Bajío vino de Singapur, de Rotterdam, de la India y de Marsella. Yo buscaba de Marsella. Y no se pagó el precio porque a Pemex le reconocen un precio de referencia de Houston. O sea, aunque trajo la gasolina de Rotterdam o de Singapur, a Pemex nada más se le reconoció como si le hubiera traído de Houston. Pues, obviamente eso le genera una tremenda pérdida. Bueno, quienes al final le pusieron su visión, de veras, yo estoy considerando que no conocen este país. Fíjense en los simbolismos. Cuando el general Cárdenas expropió a la industria petrolera extranjera, nos boicoteó el Reino Unido. El Reino Unido implementó un boicot contra nosotros que terminó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde se anunció la reforma? En Londres. En la última ronda, ¿quién se ganó 9 bloques? La Shell. O sea, es el regreso, ¿no?, de aquellos que dijeron que en 6 meses estarían de vuelta. Les tomó 80 años, pero ahí está. Entonces, a nivel simbólico es horroroso. A nadie le importa ni la menor idea. Si conciben esto como una mercancía, podrás imaginar, es lo último que les preocupaba es qué va a pasar en el centro de Minatitlán y qué va a pasar en Tlaxcala. Es supuesto, no hay ninguna. Es más, miren, les digo que ni nos pelaron, pero sí les dijimos sus cosas. No entienden este país. Pusieron como una forma también de allegarse a simpatía social. Hay allí un pequeño
tantito margen que se les da a los propietarios de la superficie. Pero yo decía, a ver, sí, a lo mejor en Coahuila, si tú le ofreces a un ranchero de Coahuila por su tierra un pago por metro cuadrado como si fuera un departamento en Manhattan, pues sí te lo venden. En el sur de ese país no es así. O sea, la relación con la tierra en el sur del país no es una relación mercantil, es una relación mucho más asociada a la cosmovisión. El huachicoleo. Es gravísimo porque ahí empieza a haber, y sobre todo en esta zona, una suerte de legitimación social de esta actividad, y no se termina de comprender desde el Estado que habría que se necesita coordinar todo, no solamente medidas punitivas y eso. Tiene que ser un trabajo largo, aliento, porque si no, esto no se va a detener, simplemente se van a ir corriendo las zonas como está sucediendo. Y justo hace 2 días, fíjense los absurdos, la Comisión Reguladora de Energía acaba de acordar que si una empresa consigue contratos o promesas de contratos con gasolineros con un cierto volumen, Pemex está obligado a darle su capacidad de transporte y distribución al almacenamiento. No piensen los machicoleros. O sea, te van a llegar a estacionar y dicen, el señor Bucanas quiere que usted le compre. Usted me dice, mi queridísima Marcela, si su gasolinera le va a decir que no, señor Bucanas. O sea, pueden llegar a crearse fantasmas que sean simples intermediarios del crimen organizado. Y la Comisión Reguladora de Energía es instalada y que tiene que haber competencia y se tiene que fregar a Pemex. Otra cuestión, se han invertido las prioridades de lo que yo llamaría una sociedad más humana, más justa. Hay directivas, por fortuna no son vinculantes, de la Comisión Reguladora de Energía y de la COFESE, de que no puede haber ninguna limitante para poner una gasolinera. O sea, antes que el ordenamiento urbano, la protección ambiental o la seguridad industrial o la salud, está el mercado de gasolineras. Entonces, creo que ese tipo de operaciones se tienen que cambiar. Bueno, es más, en el tema de renovables, se hicieron unas definiciones de energía limpia, que son todo menos energía limpia. Se hicieron definiciones. Sí, claro, el gas natural es energía limpia. Así es, la nuclear es energía limpia, según las definiciones en la ley. Es una cuestión tan tramposa, de veras que a veces da coraje como. A mí no da. Cuando hablan, por ejemplo, de no se puede reformar nada porque hay 200,000 millones de dólares. Por favor, no hay 200,000, hay 5,000 millones. Para que esos 200,000 millones de dólares que dicen llegar a invertir, todos los recursos prospectivos se tendrían que convertir en producción. Eso no ocurre. No, eso es imposible, va contra las definiciones mismas. Miren, las reservas posibles tienen el 10% de probabilidad de ser extraídas. Las probables tienen el 30% y las probadas el 90%. Y los recursos prospectivos ni siquiera existen. Entonces, es de verdad, creo que la propaganda es parte. O sea, se ha hecho una propaganda tan exagerada en cuestiones que no son sostenibles, que eso también forma parte. Termino con las preguntas del precio. Yo creo que hay un debate fuerte, habrá un debate fuerte de transición, porque sin duda la condición sine qua non para que Pemex pueda desarrollarse es que salga el presupuesto. Mientras esté el presupuesto, las consideraciones de corto plazo fiscales van a primar y no va a haber manera. Tiene que salir. Yo no podría decir va a salir, me encantaría, pero es más, si alguien me pela ahí, yo diré tiene que salir. Vamos a apoyar. Eso es todo, recogida se puede. Y el tema del control sindicato, esto es más allá de temas. El Estado mexicano no tiene el hábito, porque así se construye, de lidiar con un sindicalismo independiente. Curiosamente, en prácticamente todo el mundo, los sindicatos petroleros son sindicatos muy independientes, muy fuertes y muy discretos. Y por ejemplo, en Francia, Total, la empresa francesa, tiene 19 miembros de su consejo de administración, 7 son trabajadores elegidos por voto universal secreto y directo. Aquí hay un terror, yo creo que indignado, de lo que podría ser el sindicato. Estoy convencido
de que si lo descabezan en una noche los cuchillos largos, no van a durar hasta empares en ningún lado por eso. Pero en el Estado se cree que sí, ¿no? Yo ahí apostaría a que en Pemex se permita al menos el crecimiento natural del segundo sindicato. Deben ustedes saber que en Pemex hay 2 sindicatos oficialmente reconocidos, el sindicato que dirige Romero Champs y un sindicato de los técnicos y profesionistas, la UPI, muy pequeño, que ha sobrevivido a sus compañeros de verdad muy valiosos. Si se permite ese sindicato crecer naturalmente, tendríamos un contrapeso muy importante, porque imagínense que es un sindicato de 30,000 ingenieros. Eso es un sindicato, a eso le han tenido terror el PAN y el PRI. Yo espero que con esperanza. Muchas gracias, Fluvio. Bueno, tenemos todavía aquí 15 minutos. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Yo tomaría 3. Está para todo el panel o para alguien en especial, como quieran. A ver, entonces, por favor, si se quieren identificar, 1, 2, 3, ya tengo 3, por favor. Yo soy Alfredo Silverio. Mi pregunta sería con respecto al tema del sindicato. ¿Qué tanto pesa bueno, ya vimos que los líderes sindicales en México son nefastos, pero los sindicalizados, ¿qué peso tan negativo tienen, por ejemplo, en el caso de Pemex? Por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad apenas fui a una central hidroeléctrica y les comenté, ellos que opinaban de la reforma energética. Y la respuesta de ellos que dice, bueno, inmediatamente estaban enojados, porque antes a los 25 años se jubilaban. Con la reforma energética ahora tienen que trabajar 10 años más y se van a jubilar a los 35. Entonces, en ese aspecto, ¿qué tanto pesa el sindicato? Por ejemplo, personas que trabajan 25 años se jubilan, los demás que estamos fuera de ese sector, trabajamos toda la vida. Eso es lo que yo no estoy, a mí no me convence, y bueno, quería hacer tu punto de vista. Muy bien, a ver, una segunda pregunta, lo que hay ahí. Hola, buenos días. Quiero preguntar primero, ¿cuál es la apuesta nacional actual a energías renovables comparada con esta nueva apuesta a la inversión extranjera en el sector petrolero? Y aparte, bueno, ya hablando de la actualidad acerca del candidato AMLO, me gustaría saber qué creen que está teniendo o va a tener más peso en sus decisiones sobre la reforma energética, entre esta dicotomía de soberanía o crecimiento económico. ¿Qué creen que va a tener más peso en su decisión? Y también, ¿cuáles creen que están siendo los actores políticos más beneficiados con la reforma energética, más que actores económicos? Muy bien, una última pregunta con la Hola, buenos días. A mí me gustaría saber qué papel juegan los pueblos indígenas en esta la reforma energética, porque me llamó la atención lo que ustedes comentaron de que una de las cosas que salió mal con esta reforma es que no se analizó desde un principio el impacto directo que tuvo en las comunidades. Entonces sí me gustaría, y también saber si ustedes abarcan pues, los efectos que tuvo sobre los pueblos indígenas estas reformas. Muchas gracias. Bueno, yo le daría la palabra a Fluvio, porque muchos van para él, y después mis colegas, pues, iríamos al revés, serían Marcela, Mauro y Miren, sobre el tema de los sindicalizados, yo ahora soy enemigo de la precarización de las condiciones salariales. Hay que tener en cuenta que desde hace más de 30 años en este país las condiciones salariales se han ido deteriorando. A mí me parece que la lucha no puede ser porque nos homologuemos todos por lo bajo, sino por lo alto. La distribución del ingreso en este país es una de las peores del mundo. A quien no lo conozca, leer este reporte de Oxfam del 2014. Y en buena medida de esa distribución que se ha ido concentrando en unas cuantas manos tiene que ver porque se han ido deteriorando las condiciones salariales. Cuando surgió el sindicalismo, nefasto ahora corporativo, tuvo una razón de ser, que fue justamente ir mejorando las condiciones de los trabajadores. Este Consejo Mexicano de Negocios surgió en los años 60 para oponerse a las medidas progresistas de Adolfo López Mateos, que instauró el reparto de utilidades, que instauró una serie de mejoras a los sindicatos. En 2002, los miembros de este consejo eran dueños del 1% del Producto Interno Bruto. En 2014 eran dueños del 9% del Producto Interno Bruto. Por eso no quieren un cambio
central en las políticas económicas. Entonces, yo creo que no hay que satanizar las condiciones laborales cuando estas son adecuadas, sino al contrario, hay que rebelarse porque tengas que trabajar toda la vida. O sea, no, eso no es normal, eso no es lo normal. Lo normal es que haya condiciones decorosas de trabajo, ¿no? El problema es que al final, sobre todo a partir de los años 80, los mecanismos corporativos de sindicalización en este país hicieron un intercambio con el Estado, control político, ¿no? A cambio de menores condiciones que se fueron deteriorando. En cualquier país del mundo, porque no lo digo como hipotético, ocurrió un tipo de reforma como la energética, provoca huelgas y manifestaciones. En Brasil hubo en 95 una reforma parecida y la industria petrolera paró. El año pasado hubo huelgas en Noruega, o sea, estos güerillos protestantes que pelean más bacalao en la vaginal, hubo huelga el año pasado. Hace 5 años pararon todas las refinerías de Francia con mejoras pidiendo, eso es lo normal. Aquí no. Aquí, a cambio de prebendas políticas y económicas a los dirigentes, se ha ido precarizando las condiciones del empleo. Yo insisto, lo que hay que pelear es porque estas se mejoren y no porque se homologuen por lo bajo. Las comunidades indígenas, ni en cuenta, o sea, miren, cuando llegó la iniciativa de legislación secundaria, no había ninguna consideración. Muchas organizaciones se movilizaron y entonces, hoy en la ley de hidrocarburos prácticamente se adoptaron todas los lineamientos, las sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo. Pero eso queda para mí es un simple manual de buenos modales, porque al final, imaginen ustedes que se quiere hacer un proyecto energético en una comunidad. Por ley tienen que hacer la consulta previa y informada, se hace la consulta y demás. La comunidad dice no lo queremos, la empresa dice pues gracias por participar, así, lástima Margarita, Margaritos, no sé qué, recurren a la figura de servidumbre legal por vía administrativa y adiós. O sea, así está diseñado esto, porque eso responde al hecho de que en el 8º transitorio constitucional se definió que las actividades de exploración-producción son de orden de interés social y orden público y están por encima de esa empresa. Entonces, esto puede ser si no se corrige esto, puede ser una fuente de conflictos sociales muy, muy grande, y me lo dejo en las preguntas ambientales para las especialistas. Bien, 2 minutos de Marcela, 2 minutos. Gracias. Pues sí, la apuesta claramente fue Profosí. O sea, la ley de toda la reforma, la ley de hidrocarburos, etcétera, todas las subsecuentes fósiles salen en 2013, diciembre, y de ahí las secundarias, etcétera. Es hasta diciembre de 2015 que se logra pasar la ley de transición energética, que es la única que tiene algo, ¿no?, de instrumentos para desarrollo de renovables o para mecanismos como los certificados de energía limpia, ¿no? Entonces, claramente fue como, pues, para callar las voces de muchas ONGs, especialmente de sociedad civil, y que además creo que otra vez el diseño de la ley de transición energética no está tan mal hecho, pero a la hora de implementar esos instrumentos es complicado, ¿no? Porque tú como empresa te piden que tengas tu certificado de energía limpia, ¿no? Y dices, bueno, ¿y de dónde saco la energía limpia si no hay oferta de energía limpia? Entonces, ahorita una colega que trabaja en CENER, justo en CELS, me dice, mira, yo creo que los certificados van a fracasar pronto porque no hay oferta que suministre a todos los que van a tener que cumplir esa obligación. Entonces vamos a tener que hacer ahí un ajuste, mayor plazo, porque pues no. Y la segunda cosa es, parece ser que el mensaje de las subastas eléctricas es pro renovable. La mayor de las 2 subastas que llevamos
el 90 y X% ha sido para proyectos de energía renovable. Entonces uno dice, ok, entonces CFE es como la parte verde, ¿no?, de la reforma. El problema es la cantidad de kilowatts hora renovables que esos proyectos generan y a quién se los generan. La mayor parte, yo estoy en Aguascalientes, y ahí fue uno de los primeros proyectos adjudicados de energía solar, pero esa energía solar es para abastecer a la planta Nissan que hace coches con combustible fósil, ¿no? Entonces dices, bueno, sí hay quizá un mensaje, pero a la hora de implementarlo y encadenarlo en las cadenas de valor que mencionaba Amado, pues ahí se diluye todo el efecto de los renovables, ¿no? Sí, bueno, tomando la pregunta sobre si el trabajo tenía un componente para estos grupos, hay un trabajo que incorporamos, ya que al final del cierre fue de ver, hay una vinculación entre crecimiento, energía, contaminación. Y lo que nosotros hicimos fue, en términos espaciales, medir cómo esa vinculación, donde se generaban los puntos de energía, se generaban efectos de contaminación, ¿verdad?, ahí y en la periferia. Y te das cuenta que hay evidencia empírica que efectivamente los más afectados son los municipios, por ejemplo, conurbados a los principales centros de consumo y o generación de energía. Por lo tanto, entonces salen municipios rurales que ni la ven ni la temen y les está pegando, ¿no? Entonces, pero sin embargo no está profundizado en el tema, pero es clarísimo que cuando hace falta energía, cuando hay estos efectos de contaminación, el que más lo sufre es el que menos tiene. La parte de salud es un tema pues grave en el país, ¿verdad? El acceso a salud en las zonas rurales es complicado, y cuando a esto lo agregas, eso es lo que estamos ahorita comentando, de que se pensó en 6 años, esto va a tardar más tiempo, pero en el ínter ni siquiera están pensando en cómo hacen esa sustitución, porque Pemex está, yo lo siento desmantelado, al menos la refinería en Cadereyta trabaja al 40% de su capacidad y estamos importando gasolina, y así han de estar las demás, seguramente el resto de las refinerías, pero al final, o sea, lo que quiero decir con esto es que no hay, o sea, cuando tú haces una reforma de este tamaño, deberías de haber contemplado muchos elementos, ¿verdad? Y este elemento social está completamente al margen, ¿verdad? A mí me impresiona cómo otros países en Europa, cuando se establece, por ejemplo, un cambio de vocación de un puerto marítimo, pues saben que le van a pegar a un montón de familias, y entonces tienen que ver cómo los van a reconvertir para que vuelvan a obtener una actividad económica, y que, me explico, o sea, es un plan de desarrollo económico local, regional. Aquí honestamente no hay nada, y una muestra de eso es todo lo que está pasando en el Golfo, ¿va? O sea, todo lo que está pasando en el Golfo, Veracruz, Tabasco, Campeche, son economías que realmente están cayendo, y obviamente pues la situación, el que más la está sufriendo sin duda es el que menos ingresos tiene. Es grave, ¿no? Y el otro tema, en el caso de energías alternativas, yo les puedo decir prácticamente que yo lo veo, y porque tengo una formación más también como un lado financiera, que yo los veo como instrumentos financieros físicos, ¿no? O sea, es realmente una planta eólica, y eso acaba de pasar en Nuevo León. Cemex, creo que tenía un proyecto que se llama Ventica, ya lo vendió, o sea, realmente fue una inversión para después venderse, se lo vende a un fondo. El fondo, pues lo que hace, ¿sabes qué? Pues como esta es una inversión de X capacidad de generación de energía, pues va a generar X energía, cantidad de energía, y eso le va a traer un retorno. Entonces véanlo como un instrumento financiero que genera flujos, ¿va? No hay más detrás de eso, o sea, en realidad es un instrumento y tiene una dedicatoria. Que eso vaya a resolver un problema rural o de acceso a energía, la que menos tiene, no. Y vuelvo a traer el tema, se me hace que el desarrollo tecnológico es el que va a venir trayendo las buenas noticias a la gente que menos tiene, porque hoy en día, si es posible en un lugar apartado captar energía solar,
y hacer, darle vida a una granja, ¿no? y eventualmente tener aparatos electrodomésticos, lo que ustedes quieran, que pueda mejorar el bienestar de esas personas. Pero al final no es una decisión de política. O sea, es lo más increíble de esto, ¿no? O sea, que sea la solución tecnológica la que nos rebasa, porque en su momento no se diseñó la política de manera íntegra. Bueno, rápidamente, me gustaría tratar de responder o tocar algunas de las inquietudes que expresaron. Empezaría por lo del sindicato. Todos tenemos derecho a bienestar y a una vida digna. Y fuera de lo ético voy a ir a mi otra vena, ingeniería física, en donde te digo que si no tenemos un sistema que esté equilibrado, va a crecer la entropía y al final y al cabo va a terminar destruyendo el sistema. Y tenemos un sistema que está totalmente polarizado, totalmente inequitativo, y eso es apostarle a un fin desastroso. Es apostarle a la violencia, es apostarle a la deshumanización. Entonces tenemos que cambiar el modelo de desarrollo que tenemos por nuestra propia supervivencia como especie. Una. Dos, sí, desgraciadamente las comunidades indígenas están totalmente despotistas, como lo han estado siempre, seamos honestos. La OIT y el artículo 171 que les... acabo de regresar de San Luis Potosí y estuve en un congreso de investigadores sociales del agua, imagínense. Y pues ahí llegaron muchos gente, ¿no? De las comunidades indígenas que están siendo ya afectadas por la minería canadiense. Entonces, you name it, ¿no? No tienen agua, ya mataron a no sé qué. O sea, basta. Y ahorita se va a polarizar todavía más y institucionalizar más. Es apostar a esa entropía, ¿no? Hacia dónde va y hacia quién está beneficiando esto, pues claro, ¿no? Creo que hacia esa polarización. Y por último, ¿hacia dónde va la energía renovable? Bueno, mira, después de la segunda subasta eléctrica, se dijo que, y realmente México en esa subasta bajó el precio mundial de inversión para energías renovables. Andaba como en 100 y lo bajó hasta $33, ¿sí? Por kilowatt generado por energía renovable. Y con eso diríamos, no, pues sí, vamos a alcanzar la meta aspiracional que tenemos ante nuestros compromisos internacionales de cambio climático. La meta aspiracional es que 35% de la energía eléctrica debe venir de fuentes renovables para el 2024. Con esto que se hizo, que hizo mucho escándalo en el mundo, si seguíamos creciendo ese ritmo, íbamos a alcanzar el 2024 el 3%. O sea, no se está haciendo suficiente. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Otra apuesta de otras maneras. Yo pienso más en lo pequeño, más que en lo más grande, de sistemas no centralizados. Quizá por ahí podemos empezar a romper las cosas, ¿no? Y finalmente me gustaría, hablando del cambio climático y el sector petrolero, que hay algo. El año pasado estuve en una presentación, una idea que traen las Ivy League, las universidades, estaba MIT, estaba Harvard, estaba Yale, presentando algo que se llamaba The All Climate Index, en el cual están hablando de que tenemos que hacer una convergencia de la explotación de precisamente el petróleo y el cambio climático, en el cual están sugiriendo que ahora en el mercado se considerara ese índice climático del petróleo para saber cuánto contenido de CO2 tiene un barril de petróleo, y con eso podrá tener una mejor perspectiva en el mercado. Con esto yo me agarré la cabeza, que dije, pues ya estamos afuera, ¿no? Y nos regresa a la innovación tecnológica. ¿Qué estamos haciendo? De lo que trajo para el reto, otro de los que trajo para ustedes, para nosotros en la educación, es formar a esa gente. Y no lo estamos haciendo. Es uno de cada 400 ingenieros se dedica al petróleo. Los demás están en carretera global y están hablando de cómo implementar cosas, hacer máquina otra vez. Perdón, pero pues, wake up. Gracias. Muy bien, se nos acabó el tiempo, pero creo que el mensaje de este panel, y qué bueno que está Fluvio, porque Fluvio va a estar en el próximo gobierno,
bueno, no sé, no tengo bola de cristal, pero sí. Mensaje para Fluvio es, quizás es tiempo que una coalición con López Obrador le dé la vuelta a la página de hidrocarburos, que no se desgaste tanto, ¿verdad? Eso de que si cambiamos la reforma, que si la... No, darle la vuelta a la página y voltear a lo alternativo, a los renovables y sobre todo a lo solar. México tiene un potencial impresionante en solar, pero bien, como dice, estoy de acuerdo, y hay muchas formas, no hay tiempo para discutir acá. Fluvio está muy al tanto, este equipo está al tanto. Fluvio, podemos estar en comunicación contigo, te podemos hacer incluso hasta propuestas, por ejemplo, de que el gobierno ponga cuotas en sus secretarías públicas, en las escuelas públicas, de consumo alternativo de energía, como se hace también en Estados Unidos. Estados Unidos se hace oficinas, y por qué no hasta crear una empresa productiva de Estado solar, olvídense ya de hidrocarburos, solar. O sea, hay muchas ideas, Fluvio. Con mucho gusto estaremos en contacto contigo, y de eso se trata, de que lo que estamos trabajando también tenga un impacto en política pública, tenga un impacto en las nuevas generaciones que están ávidas justamente de saber qué se tiene que hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso a todos nuestros participantes.